Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Un placer que vuelvas a Mundo Insólito Radio y, cómo no, vamos a volvernos a esos misterios, a esos enigmas del clásico, por definirlo de algún modo, Egipto. Y hoy nos vamos a centrar en las llamadas 7 puertas de Egipto, en las 7 puertas del templo de Karnak. Gabriel. Pues sí, Juan Carlos, hoy vamos a viajar hacia la antigua Tebas, exactamente al Ipet Sut, que se llamaba antiguamente en egipcio, se llamaba el lugar más venerado. Y la antigua Tebas pues se encuentra en la actual ciudad de Luxor. Ya saben quién ha estado en Egipto, que en Luxor hay 2 templos importantes, el templo de Luxor, aparte del Valle de los Reyes, y el templo de Karnak. El templo de Karnak, que era el más importante templo religioso, más grande, donde han pasado todos los faraones prácticamente. Pues en ese lugar mágico, religioso, mítico, en la parte, quien haya estado, se lo voy a describir donde se encuentra este lugar misterioso, porque Karnak tiene muchos sitios misteriosos, pero uno que está fuera de lo que es el ámbito turístico, círculo turístico. Hay unas 7 puertas y unas 7 llaves, y se encuentran en la parte última del santuario, donde está el patio del escondite, cerca del muro de los hititas, o donde está en dirección norte-este, en la parte, si cogen el mapa de Karnak, en la parte del tesoro de Tutmosis. Bueno, pues, como he dicho antes, escondido de la mano del turismo, hay un misterio. Yo, para encontrarlo, tuve que hablar con varios guías, sobornar a varios guías, y me llevó por una especie de, por decirlo de alguna manera, Juan Carlos, de sembrado de papa, ¿vale? Sembrado de patatas, a un sitio que estaba custodiado por un militar, un policía. Sabes que en Egipto los policías van como con ropa antigua, así muy... Sí, sí. Y allí mismo, pues, me resultaba extraño que aquello estuviera tan custodiado, ¿no? Porque entonces lo que encontramos cuando llega es una puerta muy antigua con una cadena oxidada, un candado, y por supuesto te hacen fulú, te hacen dame dinero si quieres que te abra. Tras previo pago, no me acuerdo cuándo era, pero tuve que pagar a los 3, no solamente a uno. Me enseñaron aquel secreto y yo me quedé impresionado cuando vi 7 puertas. Si lo describo mal, que me perdonen los oyentes, pero es como 7 relieves que sobresalen desde la puerta más pequeña hasta la más grande. Es como las falsas puertas, pero con 7 dinteles, más o menos. Y detrás, justamente detrás de esa pared, se encontraba 7 llaves. 7 llaves. Aquello me resultó, misterioso, mítico, y lo que vi fue como, me estaban hablando como 7 llaves, 7 puertas. Como si hubiera una conexión entre el Anj, porque era la llave Anj, y 7 puertas, como me dio que pensar que eran 7 portales, por llamarlo de una manera, como Stargate, como la película Stargate. Pero claro, esos portales tenían que tener una llave. Estamos hablando, para que nos entendamos, que estamos hablando del misterio de las 7 puertas, que se relaciona, como has mencionado la película y la serie de Stargate, que se relaciona con el paso a otra dimensión mediante los nombres secretos de 7 dioses que la custodian. Mira, pues me ha dado una idea, pero no voy por ahí, Juan Carlos. Yo digo... Bueno, esto es una de las versiones que hay, ¿vale? Ya sabéis que esto es muy subjetivo, podemos interpretarlo de 1000 maneras. Yo lo que vi ahí fue un argumento increíble para seguir relacionando las 7 Atlántidas. Es decir, yo lo que veía en esas 7 puertas es que me estaban diciendo que había 7 portales que conectaban con 7 Atlántidas. Sí. Lo que yo veía ahí era como un icono, como la famosa bombilla de Dendera, un icono que me decían que había 7 civilizaciones, 7 portales que podían estar conectados. Claro, aquella tarde le di muchas vueltas a aquel tema, hasta que, investigando en el templo de Dendera, encontré la supuesta llave. La supuesta llave que podría abrir aquellas 7 puertas. Y aquel aparato que abría aquellas 7 puertas
era el Sistrum. No sé si lo conoces. Sí. El Sistrum. Pues el Sistrum está representado sobre todo en el templo de Dendera y representa a la diosa Hathor y es una especie de sonajero que me llevó a pensar que si suena en una frecuencia podría ser la frecuencia que abriera aquellas puertas representadas, no digo las 7 puertas, pero algunas puertas que estuvieran escondidas en Egipto para ir de una Atlántida a otra Atlántida. Suena locura, pero le vi una relación. Es más, con el tema del Sistrum, vi una relación con el diapasón. Es como viera una frecuencia y abriera esas puertas. Después, ese instrumento se quedó en la cultura egipcia como un instrumento musical. Y es más, en aquellas falsas puertas que solamente se representan en el periodo predinástico y en el imperio antiguo, para quien no sepa lo que es las falsas puertas son unas puertas pequeñitas que se ponían siempre frente a una mesa de ofrendas, donde se creía o se suponía que el faraón volvía del país de los muertos, del Duat, como se suele decir en egipcio, durante el día a comer a su casa. Y después volvía a través de esa puerta hacia el inframundo. Volvía cuando se caía Ra, ¿no? Eso era lo que decían. Entonces, todas esas falsas puertas tenían representada a la diosa Hathor. Es decir, a la madre esposa de Horus y de Ra. Entonces, ahí vi una relación entre el instrumento el Sistrum como la llave que pudiera abrir esas puertas. Y investigando, en un texto muy antiguo árabe, encontré una relación que hablaba de los 7 Átores, que era una referencia a las 7 puertas y a los 7 reyes custodios de esas puertas. Sí, encontré una relación entre unos reyes custodios, se llaman los 7 Átores, las 7 puertas y 7 llaves. Y consideré que aquello era, como estamos hablando, puertas interdimensionales entre las 7 Atlántidas. Hombre, la historia oficial, más o menos, entre comillas, dice que están custodiadas por 7 divinidades femeninas. Cada una diferenciadas entre sí, si no recuerdo mal, por la vestimenta que utiliza. Claro, pues en este texto que no me acuerdo cómo se llama, solo tengo tantos libros, que hablaba de los 7 Átores, los 7 reyes custodios. Es que el número 7, y como bien tú hablas, se repite en muchísimas culturas. Darte cuenta que, por ejemplo, si vamos a la cultura de los Rapa Nui, allí en la isla de Pascua, que estuve yo, hay no sé cuántos moai hay, pero 7 son los únicos que miran al mar. 7 son los únicos que miran al mar, al lugar de donde provienen. Si nos vamos al Perú, los Chachapoyas, que están entre la frontera entre Perú y Bolivia, son 7 sarcófagos. Esa relación con el 7, las 7 puertas, las 7 Atlántidas, los 7 sarcófagos, los 7 reyes se repiten. Los 7 Acayú. No sé si conoces los Acayú. Sí, pero sin embargo estaba pensando yo, que hemos hablado de Karnak, sí. Allí los recintos que tienen son 6, sí. No son 7, ¿no? Sí. Lo que pasa que... No, claro, porque es el de la Monra, Montú, Mut, el templo de Jonsut, el de Opet, sí. Y el otro no. El de Pat. El de Paz es el 6º, pero ya no hay más, creo. Son 6, no son 7. Fíjate qué curioso. Pues otra curiosidad, que creo que tú has estado allí y la sabes también. Sí, yo estaba allí, por eso te lo digo. En el escarabajo, ¿sabes que hay un escarabajo? Por supuesto. Y donde está el lago sagrado. Y tú sabes que hay que darle 7 vueltas. Así es. En árabe, Sabah Marrah. Cuando estuvimos allí con una árabe, yo decía Sabah Marrah, que son 7 veces. Ya hemos hablado también del escarabajo de Egipto aquí en Mundo Insólito Radio hace ya bastantes programas. Pero que ese tema al que estamos hablando es muy curioso, el número 7, y sobre todo el tema de las 7 puertas, las 7 vueltas, las 7 Atlántidas, es un tema que se repite y se repite siempre.
Y ya te cuento, Juan Carlos, aquí yo lo tuve claro. Yo tuve que eran las siete puertas. Es más, aquella tarde estuve medio hablándolo con Juanjo. ¿Sabes quién es Juanjo, no? Juanjo Vallejo. Lo estuvimos hablando a través de vía Instagram, que se encuentra en Colombia. Y me resultó súper. Es más, yo creo que es uno de los misterios más extraños de Egipto. No se repite en otro. No, pero tú tienes que tener en cuenta que a nivel religioso, por ejemplo, por la explicación que se da o más comúnmente aceptada del predominio que estamos hablando del 7 en el contexto, pues en la religión se refiere o habla de los antiguos, que los antiguos venían en 7 planetas en el cielo. Los antiguos que venían, tú fíjate que estamos hablando de extraterrestres, esto aparece en la Biblia, no me lo estoy inventando yo y estoy hablando de memoria, Venían 7 planetas en el cielo y era el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Ya los babilonios fueron uno de esos pueblos que asociaron el número 7 con los cuerpos celestes. Claro. O sea, que esto viene ya desde la antigüedad, desde hace muchísimo tiempo también. Incluso en la religión, ya te estoy diciendo, en la Biblia me parece que viene mencionado, porque esto lo he leído yo. Si no lo he leído en la Biblia, lo he tenido que leer en algún sitio parecido. Sí, pero date cuenta que la Biblia parte del año 1900 a.C. Sí, esto es mucho anterior, exacto, sí. Claro, y yo creo, porque claro, aquí estamos suponiendo, y es mi teoría, ¿no? Yo creo que como he dicho siempre, que se habla en mi segundo libro, hay siete civilizaciones, 7 Atlántidas, que yo las descubro en el mapa de Sipar. El mapa de Sipar, que representa el mundo antiguo, que según Beroso, el caldeo Beroso, decía que el mapa de Sipar es donde vuelve el conocimiento después del gran diluvio. Y aparece también en el Atrahasis babilónico, en lo de las tablillas sumerias. Pero, curiosidad, volviendo al número 7, tiene 7 triángulos isósceles que cuando los arqueólogos han representado en ordenador el trozo que le falta, yo llegué a la conclusión de que señalaba 7 puntos en la Tierra. Y si tú coges el mapa de Sipar y los oyentes lo cogen, ven la interpretación que le han dado los arqueólogos, lo ponen en Bagdad, lo ponen en Irán y trazan unas líneas verticales, verán que pasa por muchos de los sitios más sagrados que tenemos. Pasa por Tiahuanaco, pasa por la Polinesia. Yo considero la Polinesia entera, y este año te saludaré desde allí. Creo que voy a Nammadol y te haré un vídeo desde Nammadol. Y me voy a investigar Nammadol. Allí, en la Polinesia, se encuentra otra de Atlántida, y es que después cruza para Golpetepe, cruza, por supuesto, Centroamérica, cruza también por Egipto. Y yo llegué a la conclusión, desde mi punto de vista, Juan Carlos, que me estaba representando las 7 Atlántidas. Y yo creo que el número 7, aparte de otras connotaciones o otros significados, yo creo que el número 7 representa a aquellos siete ciudades. Permíteme que te diga una cosa. Sí. Yo cuando estaba investigando Goliat en el Tartejo, cayó en mis manos un texto caldeo descubierto en Lhasa, fechado en el 2000 a.C., y curiosamente, aparte de otro que ahora no me acuerdo, que están en el libro, decía, cuando la estrella de Baal, el meteorito Clovis, cayó sobre las 7 ciudades, y te dice 7 ciudades, se abrieron terremotos, cataclismo, y me pienso pensar, sobre las 7 ciudades, ¿a qué 7 ciudades se refiere? Entonces, mi imaginación me llevó al mito de la Atlántida y de las 7 Atlántidas. Fue como justificar, de alguna manera, si alguien me pregunta, justificar por qué yo me baso en las 7 Atlántidas aparte del mapa de Sipar, en el documento de Lhasa, que habla de la estrella de Baal, que lo puede buscar por internet quien quiera, que se llama... Me ha llamado la atención que hayas mencionado los triángulos isósceles. ¿Por qué isósceles y no escalenos? Porque son isósceles los que aparecen en el mapa de Sipar. No, ya lo sé que son isósceles. Digo que porque isósceles no equiláteros, por ejemplo, por no decir escalenos, pero no equiláteros, que serían los tres lados iguales. Claro,
y... ¿Tiene eso para ti algún significado? No, pero no le veo ahora mismo. Si tú cortas el triángulo por la mitad, el triángulo isósceles por la mitad, tenemos el triángulo sagrado. Sí, ya. No le veo otra connotación, Juan Carlos. Puede ser a lo mejor por eso. No tengo otra connotación. Sabes que la pirámide de Keops, como tengo también... Y ahora tengo una duda. Si un triángulo isósceles lo cortas por la mitad, la parte de arriba sería un triángulo... Hablamos del triángulo rectángulo. Sí. Y sería... No, pero yo te digo que si tú lo cortas por la mitad, al triángulo, me refiero en vertical, no en vertical, Sí. en horizontal, para Sí. que no te salgan dos triángulos rectángulos. Si tú lo cortas a la mitad en horizontal, ¿esa parte superior sería un triángulo equilátero? Según por donde la corte. Ahora, estamos hablando de la mitad. Puede ser un triángulo equilátero. Lo voy a Sí, hacer puede luego. Es que son curiosidades que se me ocurren. Lo voy a hacer luego, cuando tenga un poco de tiempo, me voy a poner a hacer esta bobada. A ver si da la casualidad de que se convierte en un triángulo equilátero. Sí, es que toda esta casualidad, llamémoslo X, a mí me surgió como te está surgiendo a ti. Yo estuve buscando otra cosa en el Museo Británico cuando me di de cruces con el mapa de Zipac en la segunda planta del Museo Británico. Y me resultó extraño que pusieran el centro del mundo, el mapa del centro del mundo. Y después veo que es donde los sumerios centran el origen de la civilización. Después del diluvio. Ellos dicen que después del diluvio la ciudad de Sippar es donde vuelve otra vez el conocimiento. Y ahí entra el mito de Ganes, los Akaju y todo este mito de los hombres que vienen del mar, que tú bien conoces. Sí. El mito de Ganes, Akaju. Y ya entran por ahí con el conocimiento, la tabla de las naciones de Noé, que empieza también ahí, Can, Jafet, Sem. Hay otra cosa muy curiosa que no hemos mencionado. Es que los egipcios utilizaban la cabeza humana para representar el 7. ¿Para qué? Perdona, que no te... Los egipcios, esto lo sabrás tú, usaban la cabeza humana para representar el 7. Que no me acordaba de esto, me acaba de venir ahora mismo a la memoria, porque hay 7 orificios en la cabeza, ¿no? Los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Claro. Y ahí tenemos ese 7 también magnífico que estás mencionando. Efectivamente. Los 7 días de la semana, por ejemplo, que es otra cosa. Claro, por eso cuando llega Akenatón, Tutmosis IV, y con aquel cráneo alargado, cambia todo el concepto de Egipto, cambia la capital, cambia todo. No sé si sabes que la cultura paraca es coetánea de la cultura de Akenatón, la cultura paraca de los cráneos alargados, que está en Nazca. Sí. Pues esa es coetánea. En Nazca, Perú, estamos hablando. Claro, coetánea de la época de Akenatón, el que considera mucho Moisés. Akenatón considera mucho Moisés, bueno, al revés. Muchos consideran a Akenatón o a Moisés, el famoso Moisés. Y ese cambia todo lo que es el tema de Egipto y lo pone en Heliópolis, que después, cuando ya llega su hijo, Tutankamón, ya empieza otra vez lo que es ser politeísta. Entonces, es extraño, ¿no?, que este faraón quite todo lo que es el templo de Karna, el 7, y se vuelvan a otro paso. No sé si me explico. A otro ¿Sabes por qué? Por ejemplo, yo que se me ha metido en la cabeza hace un momento, ¿por qué hay 7 días en la semana? Porque según la psicología dice que 6 días es el periodo óptimo de tiempo para trabajar y el 7º para descansar. Eso es el Sabbat. El Sabbat del judío. Así es también. Así es, pero esto está a nivel psicológico, está también aceptado de este modo que te digo, ¿eh? Yo creo que, Juan Carlos, que el número 7 tiene que ver desde esas 7 civilizaciones. Y es más, yo todas esas cosas que me estás diciendo, en una parte del primer libro lo cuento. El tema del Sabbat, del 7, al 7º año descansará. Sabes que los judíos, yo estaba en Jerusalén y me quedé sin dinero, no pude ni cambiar dinero, porque el sábado, porque todo cierra. El sábado cierra todo y lo llevan, lo llevan a rajatabla. Y entonces también lo nombro. Los 7 días, todo este número 7,
Y volviendo al tema de las 7 puertas y 7 llaves, yo ahí vi el origen de las 7 de 7 civilizaciones. Es como ¿por qué no 8 puertas? ¿Por qué no 9 puertas? ¿Por qué tiene que ser 7 puertas? Ese es el gran misterio que yo intento descubrir en la segunda parte, en el segundo libro. Tú sabes, por ejemplo, como curiosidad, que mentalmente hablando, el ser humano es capaz de memorizar 7 números más 2 o menos 2, pero 7 es el número que normalmente podemos ser capaces de memorizar para un corto espacio de tiempo y luego olvidarlos. Pues no tenía ni idea. Pues tú haz la prueba un día y te pones a memorizar un número cualquiera de 7 cifras durante un instante y lo vuelves a plasmar dentro de 30 segundos en cualquier sitio. Y luego, es como si se te olvida. Es como si tuviéramos el 7 metido como si estuviera grabado desde una antigüedad, ¿no? ¿Me quieres decir? Es el número también de la buena suerte, considerado desde nuestros ancestros. Sí, es que por eso te digo que todo tiene una relación, incluso en los monumentos, como he dicho antes, en los monumentos como la isla de Pascua. El número 7, los siete sarcófagos. Es como... yo creo que muchas veces las civilizaciones antiguas, los restos de las civilizaciones, nos lo daban con señales. Simplemente que tenemos que interpretar aquellas señales que están ahí. Yo creo que somos pocos los que tenemos la visión abierta y podemos interpretar aquellas señales que nos dan a través del 7. Yo creo que el 7, a fin de cuentas, es el resumen de aquella antigüedad, ¿no? De aquella antigüedad. Algo tiene que tener el 7 para que esté tan impreso dentro de la historia humana. Una cosa que se me viene a la mente, Juan Carlos, hablando de todo esto, la menorá, el candelabro, que siempre me trabo con ese candelabro sagrado, ¿lo he dicho bien? Sí. Y litúrgico, judío, tiene 7 brazos. Claro. 7 brazos. Si recuerdas el documental de James Cameron, Resurgir de la Atlántida, cuando están en la cueva del Toril. James Cameron, el Resurgir de la Atlántida. Es que se te ha ido un poco el volumen. Efectivamente. Cuando está en la cueva del Toril, pues un abrazo para los oyentes de Jaén, de allí de Valdepeña, de la parte de Valdepeña, de Jaén. En la cueva del Toril, que yo estuve, uno de los que iba con James Cameron, no me acuerdo quién era, dice que se representa la menorá, es decir, que la Atlántida, él llegó a la conclusión de que la Atlántida cortada, lo que se representaba allí era la menorá, que la Atlántida cortada por la mitad era representación de la menorá. Pero ahí no queda esto, que más investiga, porque me estoy como reseteando, ¿no? Y acordándome de cosas. Por ejemplo, los arcángeles también son 7: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, el famoso Uriel, Raquel, Seriel y Samiel. Es que lo tengo aquí en una parte que tengo yo 7 para mi libro. Y tú fíjate que, por ejemplo, según los expertos en numerología, quienes estudian esos significados ocultos de los números y practican también, vamos a decirlo así, la adivinación, el 7 es un dígito mágico. Pues resulta casualidad de la suma, o sea, resulta no casualidad, es el resultado de la suma de los números 4, el número 4 que representa la Tierra con sus 4 elementos. Efectivamente. Y 4 puntos cardinales, que no se nos olvide, más el 3, que simboliza la percepción, haciendo del 7 pues esa totalidad del universo y su movimiento, evidentemente. Efectivamente. Y si te vas a la Biblia, que antes la hemos nombrado, sabes que 7 son las últimas plagas, 7 las bandejas de oro, 7 las montañas, 7 los reyes, 7 los trenes, 7 la cabeza, que sale en el libro casi del Apocalipsis. Y si te vas al mundo antiguo también, las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Se te ha olvidado decir los 7 dones del Espíritu Santo. Y, efectivamente, ¿y qué me dices de 7 eran las maravillas de la antigüedad? 7. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no eran 8 y eran 7? Y mirándolo desde ese punto de vista, no se me ha pasado por la cabeza dónde estaban las 7 maravillas. Si coinciden con las 7 puntas de la estrella de Sipar, del mapa de Sipar. Pues sería para investigar eso. Sí, es que me he quedado ahora mismo un poco, no sé si te digo, un poco, cuando me ha venido las 7 maravillas, porque claro, tenemos Egipto, la otra era el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, se me van algunas.
Artemisa, Halicarnaso, ¿no? Mira, yo estaba pensando ahora que estamos hablando de la religión, que me venía a la cabeza también los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas Sí, sí. que aparecen en el Apocalipsis. Cierto. O sea, tú fíjate, ahí también está el 7 marcado, es impresionante, ¿no? Sí, en el libro de Apocalipsis aparece el número 7, pero que te vuelvo a repetir, es mi teoría, Juan Carlos, que yo creo que es como un icono del pasado, de aquellas 7 civilizaciones. Ya, pero tú fíjate, ahora que estamos haciendo memoria y nos hemos enrollado con el 7, en la literatura infantil también aparece Blancanieves y los 7 enanitos. Uf, si nos metemos en Blancanieves tenemos otro capítulo, ¿sabes? ¿Por qué no 6 y por qué no 20? Yo qué sé, 7. Y los 7 chakras, ¿no? Esos centros energéticos que te recorren desde la columna vertebral hacia abajo, desde la colonilla, quería decir, por la columna vertebral hacia abajo todo el cuerpo. Son 7 chakras, 7 centros energéticos. Pero vamos a volver al meollo de la cuestión porque nos estamos desvirtuando con el 7, que ya hemos hablado en este programa de ello y sería para hacer otro programa. ¿Qué conclusión sacas tú, Gabriel, de aquella investigación que has realizado sobre ello, aparte de lo que ya has mencionado? No sé si tienes algún otro camino para intentar explicar aquello que encontraste allí. Yo realmente decirte que lo único que yo considero es, porque ahora mismo me podría inventar una hipótesis ahora mismo, no aquí contigo, pero sigo siendo fiel que a mí particularmente me está representando 7 puertas, las 7 Atlántidas, y que tenían 7 portales, tipo Stargate. Quizás existan, quizás estén enterrados, quizás se hayan descubierto y no quieren que nos enteremos, pero yo estoy seguro de que aquello que yo encontré era un icono que nos están diciendo que cada puerta tiene una llave y que cada puerta se abría de una manera y que eran 7 civilizaciones, 7 Atlántidas. No te puedo contar otra cosa porque me lo inventaría, Juan Carlos, ahora mismo. Bueno, haces relación precisamente en tu primer libro, el de Goliat y el origen de Tartesos, precisamente haces relación a esas 7 Atlántidas, ¿no? Sí, haciendo el tema del libro y estudiándome el Mahabharata, estudiándome Sodoma y Gomorra, llegué a la conclusión de que, es más, en el tráiler que lo pueden ver de Goliat y el origen de Tartesos en YouTube, yo allí llegué a la conclusión de que había 7 hermanas enfrentadas. Vamos, es el inicio de mi tráiler, porque me di cuenta de que me estaban contando una batalla. Mira, te voy a dar un dato que creo que no lo conoce porque desde que me preguntaron en otro programa de radio por qué los Reyes Magos venían de Tarsis, empecé a investigar a Padre Mariana, ¿vale? Pues si te digo que Padre Mariana, el primero que habla del tema de la historia de España, que es considerado con mucho, por sobre todo la Universidad de Salamanca, como uno de los padres de la historia, te invito a que te lo leas, porque el Padre Mariana dice que aquí hubo una batalla entre Osiris y Gerión, ¿vale? En un periodo antidiluviano. Con esto quiero decirte, y volviendo al tema que me has preguntado, que yo considero que había una batalla entre esos dioses, ¿vale? Por eso creo que eran las 7 Atlántidas, estaban enfrentadas por los textos del Mahabharata, por textos antiguos, por este autor que estoy contándote, que dan a que hubo una guerra y me juego y me mojo, mejor dicho, que ganaron los sumerios. Ganaron los sumerios, pero no te puedo contar más nada porque está en mi libro y será el momento cuando... Sí, cuando hablamos lo del vídeo, que hablaremos también quiero recordar cuando lo leí, que a finales del Pleistoceno superior, el nivel del mar estaba como... No me acuerdo cuántos, 120 metros por 120 metros por debajo. Sí, 120 metros por debajo del actual. Ojito, ¿eh? Sí. Y que se quedó en 60 metros, que es ahora, porque después hubo otro periodo glacial más pequeño después del Triásico reciente, es decir, del paso al Pleistoceno, al Holoceno, perdona. Hubo otro periodo y se quedó el agua en 60 metros, que es lo que hay ahora. Entonces imagínate lo que el agua cubrió, lo que está debajo del mar, y cuántas civilizaciones se quedaron ahí, que es lo que yo... Ahí es donde hablas, me parece que era de la Atlántida, de Lemuria, ya no me acuerdo. Yo, por ejemplo... La isla Brasil o algo así era, ¿no? Sí, la Brasil, pero es que te doy un dato muy importante, porque yo he viajado por medio mundo. Si vas a la punta de Ras, perdona, eso está en
en el oeste de Francia. Es típico porque hay un faro en mitad del agua que saltan las olas por encima del faro, una foto típica que corre mucho por Facebook. Y allí está la punta de Ras. Bueno, pues en esa punta de Ras cuenta una leyenda de que había un reino, una ciudad debajo de las aguas, que fue inundada cuando un demonio, señor de la oscuridad, bajó, engañó a la princesa le quita la llave al padre, el demonio abre la puerta, te lo estoy resumiendo, y entra una cantidad enorme de agua. Tenemos ahí otra vez el mito de la Atlántida, de una ciudad perdida. Cuentan los marineros y las leyendas que en los días de tormenta se escucha el campanario, ¿vale? ¡Qué bueno! Sí, pero lo que te quiero decir es que tenemos otra historia de la Atlántida en otro posible escenario de muchos documentales de la Atlántica, que tú sabes que muchos documentales de la Atlántida la ponen allí en la parte de Irlanda, la parte de Francia, y hay otra ciudad. Con esto te quiero decir que soy fiel a que hubo 7 civilizaciones. Ojito, muchas están todavía arriba y otras debajo. Bueno, pues si te parece, para el siguiente programa o para el otro siguiente, dime. Te voy a dejar con una cosa. Dime. Te voy a dejar una cosa para los oyentes. Yo considero, y lo dejamos para otro día, y me voy a mojar, pero como nunca me he dicho, con el diluvio hasta el cuello, que la pirámide de Keops, solo la pirámide de Keops, fue un sitio donde se guardó algún secreto, no sé si el arca, pero que fue como una especie de tanque donde se reservó algo cuando hubo el diluvio. Es decir, como que se preservó. Algo estaba dentro de la pirámide para que el diluvio no entrara el agua dentro de la pirámide. Tú has estado dentro, estamos hablando de la Gran Pirámide, ¿no? De la Gran Pirámide. Para mí la Gran Pirámide de las tres, la más grande. Para aquellos que no sepan de cuál estamos hablando, ¿tú has entrado dentro de esa Gran Pirámide? Yo he entrado en 9 pirámides cuando estuve en Egipto, bueno, investigando me refiero a esa que estamos hablando. Sí. Y claro, la decepción fue grande, ¿o no? Sí, pero... Porque te esperabas cualquier otra cosa menos lo que viste, que es lo que me pasó a mí. Sí, pero yo llegué a la conclusión, después de investigar 8 pirámides anteriores, que esa pirámide, tanto por dentro como por fuera, era de las más extrañas, porque ninguna de las que yo visité posteriormente se parecía al interior. Date cuenta que la Gran Pirámide, en la sala de la Gran Pirámide de Keops, es como una catedral, es muy grande, tiene 8 metros de galería. Algo extraño, ¿eh? Y que en las peanas que hay alrededor decían que ahí se colocaban dioses, estatuas de dioses. Pero yo considero que era un edificio estanco que durante la época del diluvio guardó el conocimiento. Pues no lo sé. El Arca de la Alianza, pues no lo sé. Lo importante también a destacar, me parece a mí, es la resonancia tremenda que tienen esos lugares por dentro, ¿eh? Eso es. ¿Tú has entrado, por ejemplo, en la pirámide escalonada? ¿Perdón, en la pirámide? Escalonada. Sí, la de Soser. Sí. ¿Tú has entrado ahí? Sí, yo he estado. Tuve la gran suerte de entrar. Se inauguró en 2020. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque nos estamos yendo por otros lares. Sí que volver a mencionar, que no me has dejado decírtelo, que gran parte de la cosa que hemos hablado hoy está en este libro que hemos mencionado antes, Goliat y el origen de los tartesos, de Gabriel Santana Lagarda, y que evidentemente cualquiera que lo quiera adquirir a un precio razonable, pues lo busca ahí por internet y ahí lo tenéis. De este libro hablaremos en su momento, ¿no? Porque a mí me choca, ¿no?, la frase que pones al principio del libro, que dice que todo historiador y no historiador debería leer. Y la verdad que es muy recomendable porque tampoco es tan complicado de leer. Dice muchos datos, eso sí, hay cosas que a lo mejor hay que leerlas varias veces para coger toda la esencia de todos los datos que estás dando en ese momento, y hay cosas para la gente que no lo sabe, pues que tiene que documentarse de otro lado, porque cuando te metes, cuando te metes en determinadas, no voy a desgranar el libro porque lo vamos a hablar en su momento, cuando te metes en determinadas cosas tienes que ir a buscar que la información que tú estás aportando ahí pues viene de otro lado y tienes que buscar esa información. O sea, es un libro bastante espeso en ese sentido, muy fácil de leer, con una literatura bastante sencilla en este sentido para leer, pero que aporta para mí, y mi forma de ver las cosas, muchísima información importantísima para poder investigar. Gabriel, lo dejamos aquí, ¿te parece? Por supuesto.
Pues Un placer. muchísimas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para todos y para ti.